Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites el poder estudiar tu palabra. Enséñanos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para poder entender, Señor, lo que te agrada, para poder entender la adoración que tú esperas. Bendice nuestros corazones a través de tu palabra y permite, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, pues, en la palabra de hoy, pues vamos a iniciar una serie de predicaciones y vamos a ver lo que son los 5 propósitos para la iglesia. 5 propósitos que tenemos para la iglesia. Y hoy precisamente vamos a ver el primero de ellos, que es la adoración. La adoración. Para esto vamos a ir a Hechos capítulo 16 en nuestras Biblias. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 31. La palabra de Dios dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada que se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Palabra del Señor. Muy bien, pues hoy vamos a ver este tema de los 5 propósitos de la iglesia, y el primero de ellos pues tiene que ver con la adoración. Antes de iniciar con los puntos de este sermón, pues quisiera leerles una parte que viene de un libro escrito por el pastor Rick Warren. Quizá alguno de ustedes lo conocen, lo han visto. Y en uno de sus libros, precisamente el libro de Una vida con propósito, él escribe algo muy interesante acerca de la adoración. Dice: Fuiste planeado para agradar a Dios,
En el momento que llegaste al mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto, sonriendo porque naciste. Quería que vivieras y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. El primer propósito en la vida debiera ser agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Cuando logres entender completamente esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. Es la prueba de cuánto vales. Si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad. Continúa diciendo, quiere que disfrutemos de la vida, no que solamente la aguantemos. Podemos disfrutar y sentir placer que Dios nos creó a su imagen. Siente las cosas muy a fondo. La Escritura nos dice que Dios se aflige, se enoja y se pone celoso, que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así como también alegría, júbilo y satisfacción. Dios ama, se deleita, siente placer, se alegra, disfruta y hasta se ríe. Agradar a Dios se conoce como adoración. La Biblia dice que Él se complace en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. Por lo tanto, agradar a Dios con nuestra vida se conoce como adoración. Hermosa reflexión que hace aquí el pastor Rick Warren, ¿verdad? Bien, entremos al sermón de este día. Quisiera compartirles 4 puntos acerca de la adoración. El primero de ellos, la adoración es un estilo de vida. Vuelvo a repetirlo, la adoración es un estilo de vida. Y esto está basado a partir del versículo 16 al versículo 21 de la lectura de Hechos capítulo 16. Dice así, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es muy interesante lo que sucede aquí en esta historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas pues estaban compartiendo en aquel lugar la palabra de Dios, y vemos que comienza a complicarse un poco pues su ministerio. Pero debemos entender primeramente que la adoración es un estilo de vida. Si nosotros observamos con claridad, el versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí debemos de tomar en cuenta que Pablo y Silas pues iban a algo que practicaban regularmente. ¿A qué me estoy refiriendo? Precisamente a la oración. Es en la oración cuando podemos tener un momento con Dios. Es un momento en el que podemos adorarlo a través de mantener una estrecha comunión con Él, así como el Señor Jesucristo mantenía cada mañana una estrecha relación con su Padre. Dios busca que cada uno de nosotros también pues lo busquemos a través de la oración, no solamente para adorarlo, no solamente para decirle palabras hermosas, no solamente para presentarle nuestras necesidades. Quizás estés con un corazón quebrantado en este momento. Es momento de adorarlo, es momento de presentarte, así como se presentó Pablo y Silas cada día en oración delante de Dios, ¿verdad? Porque estaban ya en un tiempo de oración. Bien, también podemos ver que Pablo y Silas estaban sirviendo también. Aquí recuerda que estoy hablando de un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida.
Y si tú estás cada día sirviéndole a Dios, compartiéndole, hablando, platicando con Él a través de la oración, esto se vuelve en un servicio y en el lugar donde tú te encuentres vas a poder orar por las personas, vas a poder compartirles el mensaje, etcétera. ¿Y qué más puedo decir cuando estés en la iglesia? Puedes ahí también adorarlo a través del servicio, ¿verdad? No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, así como Pablo y Silas lo hacían, ¿verdad? Adoraban a Dios a través de su ministerio, a través de compartir, a través de ver las necesidades que había en la calle. Ellos estaban pues en una vida de servicio. Dice ahí el versículo 17 que esta mujer que practicaba la adivinación, porque tenía un espíritu de adivinación, dice el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Realmente esta mujer pues había reconocido quiénes eran Pablo y Silas y estaba diciendo unas palabras interesantes. Dice, ellos son siervos del Dios Altísimo. O sea, están sirviendo a Dios. Ellos son quienes traen un mensaje. Escúchenlos porque traen un mensaje. Aún esta mujer, aún este espíritu maligno reconocía el servicio, el ministerio de Pablo y de Silas, ¿verdad? Pero también podemos ver ahí el testimonio que ellos daban. Dice ahí el versículo 20 y 21, y presentándolos a las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí también la gente está reconociendo que estos hombres, Pablo y Silas, estaban enseñando lo que ellos habían experimentado. ¿Qué es lo que compartían ellos? Pues el amor de Jesucristo, la gran obra a la cual Dios los había enviado. No solamente estaban orando, no solamente estaban sirviendo, sino a través de sus vidas, también su testimonio, ¿verdad? Como un estilo de vida. Así debemos de ser tú y yo cuando andemos, tanto en la iglesia como en la calle, en cualquier lugar. Debemos tener un testimonio personal de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y esto es una adoración en un estilo de vida. Amén. Avanzamos al punto número 2, perdón. Punto número 2. La adoración es padecer por Cristo. La adoración es padecer por Cristo. Dice ahí el versículo 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bien, en este segundo punto, la adoración es padecer por Jesucristo. Ellos tenían una gran fidelidad a Dios. Ellos estaban dispuestos a sufrir, ¿sí? Estaban dispuestos a padecer por amor de Cristo. Cuando una persona padece, cuando una persona se entrega completamente para agradar a Dios, va a venir la prueba. Van a venir circunstancias difíciles, así como ellos. Imagínate, ellos estaban predicando la palabra y vieron e identificaron que en esa mujer había un espíritu de adivinación. Esa mujer estaba cautiva y necesitaba ser libre. Así es que ellos oraron por ella, ¿verdad? Reprendieron al espíritu de adivinación y ella fue hecha libre. Esto hizo enojar a aquellas personas a quienes les daba ganancias. Por lo tanto, se enojaron contra ellos, ¿verdad? Y los mandaron encerrar, ¿verdad? Dijeron que estaban alborotando a la ciudad, ¿verdad?
Entonces ellos estaban trabajando con mucha fidelidad a Dios sin importar lo que tenían que padecer. Ellos, a pesar de haber salido, a pesar de que habían orado por ellos, a pesar de que sabían el encargo de Jesucristo y que Jesucristo iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, ellos debían mantener esa fidelidad en una forma firme, sin importar si padecían por Cristo. Debemos reconocer que esta adoración por padecer por Cristo, ¿sí?, pues va a dar ese olor fragante a Dios cuando tú y yo nos encontramos en una circunstancia difícil, cuando tú y yo nos encontramos en ese lugar de oposición, aunque todas las cosas estén en contra de nosotros, aunque seamos lastimados, aunque caigamos enfermos. No debe de importar eso. Debemos de padecer por Cristo, porque esto va a traer adoración a Dios. Debemos nosotros padecer por Cristo y predicar sin importar las circunstancias, ¿verdad? Muchas veces el poder compartir pues va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, va a requerir sacrificio. Me refiero al sacrificar tu tiempo, para estar en un estudio y poder aprender de la palabra, el poder quizá salir. Muchas veces cuando se sale a compartir a las calles es algo quizá que se torna un poco difícil, ¿sí? Y déjame decirte que es difícil desde el momento en que lo estás pensando. Hay muchos que ahí se detienen, pero debemos de ser olor fragante para Dios, que nuestra vida pueda ser usada, pueda ser desgastada por el amor de Cristo, ¿verdad? Y esto va a traer una gran adoración a Dios, tu vida misma, no solamente por lo que hagas en todo lo cotidiano que tienes que estar haciendo, sino ir más allá cuando se trata del ministerio, cuando se trata de servir a Dios, de orar por otros. Te va a requerir tiempo, te va a requerir empeño, quizá te va a costar lágrimas, quizá vas a sufrir un poco, pero esto va a traer una adoración a Dios en tu vida. Avanzamos al punto número 3. Una adoración es una correcta actitud. Cuando tú y yo nos encontramos en alguna circunstancia difícil, cuando estás compartiendo, cuando estás predicando, cuando estás orando, vas a notar que va a llegar la oposición. Vas a notar que va a llegar enfermedad, que va a venir, como lo describe la palabra, el valle de sombra, de muerte, y vas a caminar por caminos pedregosos, en donde te vas a lastimar, en donde no va a ser fácil. Debes de tener una muy buena actitud. Cuando llegan los problemas, y aquí te hago una pregunta, cuando llegan los problemas, ¿cuál es la actitud que tú tomas con Dios? Una actitud de adoración, o sea, me estoy refiriendo a una actitud correcta, o simplemente evades el problema, ¿sí?, y le das vuelta a las cosas de Dios. Debemos de preocuparnos por esto, de mantener una correcta actitud. Vamos a ver lo que hizo Pablo y Silas. Versículo 25, fíjate lo que sucede. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hasta ahí. Nuevamente el versículo 25. Nota cómo dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando, ¿verdad? Estaban adorando a Dios a través de la oración a medianoche, cuando habían sido golpeados, cuando habían sido encadenados en aquel cepo o con el cepo y habían sido metidos con violencia, no con un trato muy bueno que digamos, los habían metido a punta de golpes, los habían recibido latigazos, ¿verdad? Y dice la palabra que no fueron pocos, fueron muchos. Quizá iban ensangrentados, quizá iban llorando, quizá iban con dolor. Pero aún así,
cuando estaban allá adentro, ellos responden de una forma maravillosa, con una actitud correcta delante de Dios, porque ellos querían adorar a Dios y lo lograron, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo es posible que dos hombres, después de haber sido tremendamente golpeados, a medianoche ahí encerrados en el frío del calabozo, atados de sus manos y de sus pies, comiencen a tener una correcta actitud con Dios y comiencen a orar en voz alta, de tal forma que los que estaban ahí podían escucharlos? ¿Quiénes estaban ahí? El carcelero, que los había tratado con crueldad. También estaban los que estaban encarcelados, personas que por algún motivo estaban encarcelados. No eran personas buenas, no eran personas muy rectas que digamos, pero sin embargo eran personas que necesitaban libertad en sus corazones. Fue ahí donde Dios pudo hablar a sus corazones. Fue ahí donde Dios está usando este hecho que sucedió con Pablo y Silas para que pudieran escuchar por primera vez quizá la oración verdadera de una adoración a Dios. En medio de la crisis es ahí donde puedes manifestar tu completa adoración a Dios y las demás personas pueden escucharte. No solamente se pusieron a orar, sino que también se pusieron a cantar himnos a Dios. Imagínate, golpeados, lastimados, con heridas, atados, y comienzan a cantar. Comienzan a adorar a Dios. Esto marcó el corazón seguramente de los que estaban ahí encarcelados y aún del carcelero, ¿verdad? Y tal fue la adoración que llegó esta adoración a oídos de Dios, esa actitud correcta que decidió tomar Pablo y Silas en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Es lo que marcó una gran diferencia. Dios escuchó desde los cielos, ¿verdad? De repente dijo a todos los ángeles: silencio, estoy escuchando una adoración de estos dos hombres que en medio de tal calamidad siguen siendo fieles. En medio de tal oposición, en medio de tal prueba, están cantándome, están adorándome. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tomar ante cualquier situación de alabanza. Yo no sé si cuando tú cantas, cuando tú pones alabanza, alguien más esté escuchando. Quizá alguna persona necesitada te esté escuchando por la ventana. Quizá alguna persona está escuchando tu oración. Y es ahí donde pueden encontrar libertad. Es ahí donde pueden escuchar la voz de Dios. Es ahí donde pueden hallar libertad en medio de la crisis, la alabanza en medio del dolor. Tal vez muchas veces no comprendamos el propósito de Dios o los propósitos de Dios. Tal vez no comprendamos por qué atravesamos a veces por dolor. Déjame decirte que no tenemos la respuesta. Alguien una vez dijo, y esto lo he escuchado de muchos cristianos, diciendo: cuando esté delante de Dios, le voy a preguntar por qué sucedió esto. Yo solamente pues me he reído y les he dicho: cuando estemos delante de Dios, dice la palabra que Dios enjugará toda lágrima. ¿Sí? Y de tal forma vamos a estar delante de Dios y créeme que todo lo malo va a ser borrado de nuestras mentes, porque va a ser tan hermoso lo que estemos observando. Imagínate, delante de Dios cara a cara, va a ser tan maravilloso, va a ser tan grandioso lo que vamos a estar viendo en aquel lugar frente a nuestro Señor Jesús, que todo aquello malo que sucedió en esta tierra
va a ser olvidado y tu corazón va a ser consolado, ¿verdad? Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No es hermoso esto? ¿No es hermoso el que podamos tener una buena actitud delante de Dios para que Dios comience a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, aunque no entendamos el porqué de las situaciones difíciles? Recuerda, la adoración es una correcta actitud. Avanzamos al último punto, punto número 4. La adoración es experimentar el poder de Dios. La adoración es experimentar el poder de Dios. Dice el versículo 26 en adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Recuerdas que te hablaba acerca de las personas que estaban en ese lugar? Personas que por mucho tiempo habían estado atadas, que habían estado en el calabozo, que habían estado aprisionados con el cepo. El cepo es un instrumento de madera que sujeta los pies y que sujeta las manos de tal forma que no te vayas a escapar, que no te muevas. Mucha gente por mucho tiempo sufriendo en aquel lugar. Ahora estaban escuchando la oración de Pablo y de Silas. Y no solamente eso, el escuchar una hermosa alabanza a Dios. Comenzaron a cantar Pablo y Silas y esa adoración llegó hasta los cielos y Dios se conmovió en su corazón. Y sucedió algo maravilloso. Dice aquí la palabra que cuando estaban cantando Pablo y Silas, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían con gran violencia y al instante se abrieron todas las puertas. Ojo, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había ahí muchas personas que necesitaban ser libres, pero déjame decirte que no estoy hablando de una libertad de salirse y escaparse de la cárcel. Ellos habían cometido un error y por eso estaban ahí. Pero ellos habían escuchado una palabra de poder y ellos mismos pudieron experimentar el poder de Dios en aquel terremoto, ¿verdad? De tal manera fue tan fuerte que logró abrir todas las puertas, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también todas las ataduras se rompieron de todos los que estaban ahí. De tal forma que Dios estaba dando no libertad para libertinaje, sino Dios estaba dándoles libertad de sus pecados. Ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos estaban y habían quedado ahí en donde estaban porque ninguno se escapó, porque todos sabían que tenían culpa. Pero ahora su corazón estaba siendo libre porque habían escuchado quizá la oración, quizá el mensaje que Pablo y Silas estaban dando en aquel lugar y pudieron creer en su corazón. Él dice la palabra que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Si tú te has encontrado encerrado en tu maldad, en tu pecado, Cristo viene a darte libertad a través de este mensaje. Te invita a que te arrepientas de tu pecado, de tu maldad, y Él mismo, cuando tú hagas esto, va a abrir las puertas de tu encierro y va a liberarte de toda cadena, de toda atadura que te ataba a ese pecado, a esa maldad. Esa es la libertad que Cristo quiere dar al ser humano en su pecado. Recuerda que la adoración es experimentar el poder de Dios. Ellos habían visto el terremoto, ¿verdad? Pero no solamente se queda ahí, sino fíjate lo que dice el siguiente versículo, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese terremoto enviado por Dios no solamente dio libertad de pecado, no solamente le estaba dando la libertad a Pablo y Silas y a los que estaban ahí, sino que también estaba ofreciendo salvación. Aquí vemos al carcelero espantado, ¿verdad? Porque dice que estaba durmiendo, pero cuando despierta, o no sabemos si se desmayó, pero despertó. Y cuando despierta, ve que todas las puertas de la cárcel están abiertas. ¿Y qué vendría a tu mente primeramente? ¡Oh, no! ¡Se escaparon! Pero en ese momento dice que se iba a matar. Y rápidamente Pablo le dijo: detente, estamos aquí, no te hagas nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo impacto debió haber recibido el carcelero al escuchar eso! ¿Cómo es posible? Si tuvieron la oportunidad, yo estaba desmayado o dormido, y tuvieron la oportunidad para escapar porque todas las puertas estaban abiertas y habían sido librados de sus cadenas. ¿Cómo es posible que nadie haya escapado? Pablo gritándole: ¿verdad? No te hagas nada, estamos aquí. Esto sorprendió al carcelero, ¿verdad? Él también estaba creyendo. Él también estaba creyendo lo que Pablo y Silas les estaba diciendo, de que no se hiciera nada, de que viera el poder de Dios. Entonces dice el versículo 19, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Una pregunta que cualquier persona debe hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí viene la respuesta inmediatamente, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremendas palabras, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Déjame decirte que aquí no está hablando de que solamente porque tú creas, todos los de tu casa van a ser salvos. La salvación es personal. Cada persona debe escuchar el mensaje. Y ahorita vamos a ver cómo es que se logra esto en Pablo y en Silas. Pero la salvación es personal. El encuentro que cada persona debe tener con Cristo Jesús es personal. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, les preguntó, ¿verdad? A lo que ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Avanzamos en la lectura, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor, o sea, le predicaron al carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ojo aquí, el mismo que los había golpeado, que los había azotado, que los había metido en el calabozo, que les había puesto y atado sus manos y sus pies en el cepo, ahora es el mismo que los está sacando. Es el mismo que les está lavando las heridas. Y es el mismo que les está llevando a su propia casa. Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué sucedió ahí?
Dice el versículo 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se cumplió la respuesta que le dio Pablo y Silas al carcelero. La pregunta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Su propia familia pudo ver el testimonio de transformación en menos en menos tiempo, en menos de una noche. Antes de que amaneciera pudieron ver la transformación del carcelero. Quizá el carcelero llegaba a su casa o quizá ni llegaba. Quizá llegaba golpeando la puerta, quizá era un golpeador de su esposa, de hijos. Quizá hablaba con palabras ásperas y antisonantes, groserías, pero ahora estaban viendo a alguien transformado, alguien que había sido transformado con el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de Pablo y Silas. Ahora toda su casa había creído por el testimonio de el carcelero, del padre de familia. Sí, pero no solamente eso, sino que llevó a Pablo y a Silas para que pudieran compartirles también a su familia las grandes cosas que Dios había hecho con él. Hermosa palabra, ¿verdad? Déjame decirte que todo este ministerio de Pablo y de Silas es un recordatorio para nosotros de lo que debemos hacer y de lo que es la verdadera adoración. Cuando tú en un estilo de vida, de oración, de servicio, de testimonio, cuando tú padeces por Cristo, cuando tú te posesionas ahí con fidelidad, te mantienes firme, cuando tú enfrentas la oposición, cuando tú predicas sin importar lo que pase, cuando padeces por Cristo, cuando mantienes una actitud correcta en medio de la crisis, cuando alabas en medio del dolor, aunque no comprendas los propósitos de Dios, cuando experimentas el poder de Dios, quizá ahí en el terremoto, en la libertad, viendo cómo la gente es libre, es ahí donde puedes alabar al Señor. Es ahí donde se manifiesta esa adoración a Dios y Dios va a estar feliz, Dios va a estar contento de lo que tú y yo podemos hacer. Es momento de trabajar, hermanos. Es momento de poder servirle al Señor con todo tu corazón. Es momento de orar. Es momento de interceder. Es momento de servirle a Dios sin importar que gastes tiempo, sin importar que expongas tu vida a través de quizá la misma enfermedad que está circulando por el planeta Tierra. Hermanos, es momento de adorar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque nos permites tener un mayor conocimiento acerca de lo que es la adoración. Perdónanos si nosotros en nuestro propio estilo de vida no te hemos adorado en la forma correcta. Pero hoy, Señor, al escuchar esta hermosa historia de Pablo y Silas sirviéndote y alabándote en medio del sufrimiento y del dolor, y viendo, Señor, el fruto de su esfuerzo, al ver que el carcelero y su familia y los que estaban encarcelados pudieron ser libres. Padre, al escuchar esto, te pido que enciendas nuestro corazón, que enciendas nuestro espíritu con tu espíritu, Señor, y que nos permitas también el poder adorarte, Señor, el poder esforzarnos, el poder servir a nuestro prójimo, el poder predicar el Evangelio, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Usa nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros corazones. Permite que podamos servirte, Señor. Tú ya has derramado de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Has dado dones. Has dado talentos, has dado habilidades. Permite que todo esto pueda ser usado para honra y gloria tuya, Señor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos
para hacer tu voluntad y en todo esto el poder rendirte la adoración correcta, Señor, de la cual o por la cual tú nos creaste, Señor. Que nuestra vida, Señor, esté adorándote a cada momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.